Mi nombre es Isabela Méndez. Tengo 26 años y soy de la Ciudad de México. Lo que voy a contarles aquí no es fácil. Nunca imaginé realmente que un día tendría que hablar de esto, pero siento que si no lo hago, tal vez todo lo que pasó le vuelva a pasar a alguien más. Y honestamente no podría soportar cargar con esa culpa. Necesitas escuchar lo que me pasó, porque fue real. Y nadie, absolutamente nadie, está preparado para lo que hay en ese bosque. Todo comenzó hace casi un año, cuando mi hermana menor, Luna, desapareció en Cancún. Tenía 22 años, estudiaba periodismo y siempre había sido una persona intrépida y curiosa, el tipo de persona que creía que el mundo estaba ahí para ser descubierto. Siempre he viajado con el mismo grupo de amigos desde la universidad. En esa ocasión, decidieron explorar lugares no turísticos, como ella misma dijo, buscando la autenticidad y el contacto con la naturaleza. La primera semana todo parecía normal. Ella me enviaba fotos casi todos los días, playas escondidas, mercados locales, senderos cortos. Pero de repente los mensajes cesaron. El grupo con el que estaba dijo que Luna decidió seguir sola un sendero que le había indicado un guía local, algo sobre un bosque donde el alma encuentra respuestas. Esto fue el tercer día de la segunda semana. Desde entonces nadie la ha vuelto a ver. Lo último que recibí fue una imagen extraña en mi teléfono. Un estrecho sendero de tierra, cubierto de hojas secas, rodeado de árboles altos y retorcidos. La luz que pasaba a través del dosel creaba un efecto opresivo, casi surrealista. En el pie de foto, una frase corta y enigmática: aquí es donde dicen que viven las voces. Al principio pensé que era otra de las locuras de Luna. Pero cuando los días pasaban sin ninguna señal de ella, sin ninguna actualización en las redes sociales, sin ningún contacto, la angustia se apoderó de mí por completo. Me desesperé. Llamé a amigos, a la policía, al consulado. Nada. Por supuesto, se presentó la denuncia por desaparición, pero la respuesta de las autoridades locales siempre fue evasiva. Los turistas se pierden todo el tiempo, decían. Tal vez hizo autostop en otro lugar. No, no fue eso. Lo sentí. A medida que pasaban las semanas, comencé a indagar en foros oscuros, relatos de personas que también habían perdido a sus seres queridos en esa región. Descubrí que, curiosamente, el bosque que aparecía en la foto de Luna no estaba en los mapas turísticos de Cancún. Ni siquiera los guías más experimentados se aventurarían allí. Era como si ese lugar simplemente no existiera. O mejor dicho, solo existía para aquellos que necesitaban encontrarlo. Así fue como, después de meses de silencio, decidí ir allí. Si nadie más fuera a buscarla, yo lo haría. Llegué a Cancún con una mochila a la espalda, algunas fotos impresas, la ubicación de la última torre que captó la señal del celular de mi hermana y una determinación que rayaba en la locura. Pasé días caminando por pueblos remotos, hablando con los lugareños y tratando de recopilar historias. La mayoría de la gente miró hacia otro lado cuando vieron la foto del bosque. Algunos incluso hicieron la señal de la cruz. Otros simplemente menearon la cabeza y se alejaron. Pero uno de ellos me habló. Era un hombre de mediana edad, dueño de una pequeña tienda de comestibles al borde de la carretera, cerca de una comunidad rural llamada San Pedro Viejo. Cuando le enseñé la foto del sendero, tragó saliva con dificultad y dijo: este bosque acoge a los que están rotos. No los mates, pero lo hace. ¿Qué quieres decir con toma? Pregunté sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Desaparecen. Algunos dicen que oyen voces, gente llorando, llamadas. Es una antigua maldición. No lo sé, señorita. Pero si tu hermana entró allí, tal vez no quería regresar. Regresé al hotel esa noche con la cabeza dando vueltas. Había algo en ese lugar. Algo real. Y no era yo la única que se sentía así.
Fue en ese mismo hotel donde conocí a Miguel, un exmilitar que buscaba a su hija de 14 años, desaparecida desde hacía más de un año, también en esa región. La conversación comenzó por casualidad en el restaurante del hotel, pero pronto descubrimos que nuestros casos tenían inquietantes coincidencias. Luego llegó Sofía, una mujer que había perdido a su prometido durante su luna de miel. Él simplemente salió a caminar y nunca regresó. Por último, Raúl, un guía local que había perdido a su hermano en su juventud en el mismo bosque. Raúl parecía más escéptico, pero había algo en sus ojos, un peso silencioso, como si ya hubiera visto lo que nadie más creería. Juntos formamos un pequeño grupo improvisado. 4 personas, 4 historias. Cada uno con su propio dolor. Cada uno con su propia pérdida. Lo que nos unió fue nuestra negativa a aceptar el olvido. Planeamos ingresar al bosque por una entrada lateral, lejos de los senderos oficiales. Raúl conocía parte del terreno, aunque nunca se había atrevido a profundizar. Llevábamos mochilas con agua, comida para 3 días, linternas, mapas viejos y un dispositivo de rastreo satelital. Miguel, con su experiencia militar, se encargaría de la seguridad. Sofía, a pesar de su aparente fragilidad, era fuerte y decidida. Y yo, bueno, me dejaba llevar por lo único más poderoso que el miedo, el amor. En la mañana de la partida, mientras me ponía las botas y contemplaba el bosque a lo lejos, una brisa cálida me trajo un susurro. Juro que escuché que llamaban mi nombre. Pero cuando miré a mi alrededor, todos estaban en silencio. El bosque estaba frente a nosotros. Silencioso, denso, vivo. No era como los senderos que se ven en los sitios web de ecoturismo o en los folletos coloridos de las agencias de Cancún. Era algo crudo, oscuro. Los árboles parecían retorcer sus ramas unas contra otras, como si quisieran mantenernos fuera. E incluso bajo el fuerte sol de la mañana, había una sombra que parecía no obedecer al movimiento del tiempo. Raúl caminaba delante, con pasos cautelosos. Había insistido en comenzar el sendero en una entrada conocida solo por los residentes más antiguos de la región, cerca de un edificio abandonado que anteriormente había sido utilizado por cazadores furtivos. Según él, esta ruta evitaba las miradas indiscretas de los turistas y, lo más importante, seguía las huellas que ha dejado el tiempo. Miguel cargaba la mayor parte de los suministros, siempre alerta, mientras Sofía caminaba a mi lado, con la mirada inquieta, como si esperara ver a su prometido aparecer en cualquier momento entre los árboles. Durante los primeros kilómetros apenas intercambiamos palabras. Había un respeto mutuo entre nosotros, moldeado por el dolor. Cada uno llevaba consigo una ausencia, una pregunta sin respuesta, y sabíamos que cualquier distracción podía ser peligrosa. El bosque era traicionero. En menos de una hora ya no veíamos ninguna señal, e incluso el sonido de los pájaros parecía desvanecerse. A primera hora de la tarde, Raúl se detuvo bruscamente. Aquí. Ahí es donde los caminos se desmoronan, dijo, mirando un conjunto de piedras cubiertas de musgo. ¿Cómo esto? Yo pregunté. A partir de aquí el bosque cambia. No importa cuántas veces pases por allí. Siempre cambia si no nos prestamos atención los unos a los otros, nos perdemos. Miguel resopló, como si no lo creyera. Pero ya me había dado cuenta, el GPS estaba completamente desorientado, y aún con la brújula que tenía, la aguja seguía girando sin parar. Algo en nuestro interior distorsionaba incluso las reglas más básicas de la orientación. Fue en ese momento cuando Raúl nos hizo una exigencia, a partir de ese momento nadie caminaría solo. Nunca. Si alguien se aleja del grupo, aunque sean unos metros, puede que no regrese, advirtió. ¿Pero sabes a dónde vamos? Preguntó Sofía. Sé lo que estoy buscando. Y tú también. Pero encontrarlo, es otra historia. El bosque parecía más espeso a medida que avanzábamos. Los árboles se inclinaban unos sobre otros y el suelo estaba cubierto de hojas secas que amortiguaban el sonido de los pasos.
Cuanto más nos adentrábamos, más se fragmentaba la luz del sol entre las ramas, creando sombras que danzaban sin el viento. Hacia el final de la tarde, encontramos un pequeño claro con algunas rocas planas que sirvieron de base para nuestro primer campamento improvisado. Estábamos exhaustos, empapados en sudor, con los tobillos raspados y los músculos doloridos. El silencio del bosque era incómodo. No se admiten animales. No hay sonido. Solo nuestra respiración y el sonido de las cremalleras de las mochilas abriéndose. Miguel instaló una lona tendida entre dos árboles, donde dormiríamos. Sofía encendió una pequeña estufa portátil y calentó arroz y frijoles enlatados. Comí poco. Se me hizo un nudo en la garganta desde que pusimos un pie allí. ¿Has oído hablar alguna vez de ecosombra? Preguntó Raúl, revolviendo lentamente su taza de café. ¿Qué? Yo pregunté. Es un término antiguo, de los mayas. Creían que había lugares en el mundo donde las emociones humanas dejaban huellas, sombras. Lugares donde el dolor fue lo suficientemente fuerte como para cobrar vida. ¿Y crees que es eso lo que hay aquí? Preguntó Sofía con voz temblorosa. Raúl simplemente asintió, mirando hacia la oscuridad entre los árboles. La noche cayó rápidamente. Tan rápido que apenas tuvimos tiempo de terminar nuestra comida antes de que la oscuridad se tragara todo lo que nos rodeaba. Utilizamos faros y pequeñas barras luminosas químicas para marcar el perímetro, pero era como si la oscuridad se extendiera, sofocando incluso la tecnología. Y ahí fue cuando empezaron los sonidos. Primero se escuchó un crujido, como si alguien hubiera pisado una rama. Luego, un murmullo apagado, proveniente de un punto indefinido del bosque. Miguel cogió la linterna y giró su cuerpo, apuntándola hacia la nada. Raúl le impidió salir del círculo. No te vayas. No importa lo que escuches, no vayas. Pero es alguien. Insistió Miguel. Es el recuerdo de alguien, dijo Raúl. Y si vas tras ella, no volverás. Nos acurrucamos bajo la lona, con las linternas apagadas, tratando de mantener nuestra respiración bajo control. Sofía estaba temblando. Yo también. Y aún así, escuché. Una voz suave y familiar que rompe el silencio. Era la voz de Luna. Bisa, viniste. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era su voz. Así era como me llamaba cuando tenía miedo. Me giré instintivamente, tratando de localizar de dónde venía, pero Raúl puso su mano sobre mi hombro, firme. No lo creas. No importa lo que digas. No es ella. Pero así fue. Era exactamente la voz de mi hermana. Tenía el tono adecuado. La pausa entre medio. La urgencia. Podría haber jurado. Aquella noche transcurrió lentamente, con los ojos abiertos y el corazón acelerado. Y aún después de que el sonido se detuvo y las sombras parecieron alejarse, el eco de esa frase siguió martillando en mi mente. ¿Viniste? Sí, Luna. Yo vine. Pero ahora me pregunto, ¿qué pasa si ya es demasiado tarde? Me desperté con la cara húmeda y el corazón acelerado. Un viento frío sopló a través de la lona improvisada e hizo que las hojas a su alrededor se movieran sin cesar. Por un momento creí oír pasos, pero todo estaba demasiado silencioso. El tipo de silencio que pesa sobre tus hombros, que te aprieta el pecho. Miré a mi alrededor, Miguel estaba despierto, de pie, con la mano apoyada en el árbol, como tratando de escuchar algo que venía del suelo. Sofía dormía en posición fetal y Raúl ya se preparaba para levantar el campamento. ¿Durmió? Preguntó sin mirarme. No mucho, respondí. Tú también lo escuchaste, ¿verdad? No necesitas escuchar. Solo siéntelo. Raúl tenía esa forma enigmática de hablar. Él nunca lo decía todo, nunca era directo. Pero cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que él sabía exactamente dónde estábamos. Después de un desayuno rápido,
pan seco y el resto del arroz recalentado, continuamos el camino. Pero lo que me molestó fue que ya no había rastro. No es como lo habíamos visto el día anterior. Las marcas dejadas en el suelo, los trozos de tela atados a las ramas para marcar el camino, las cintas de colores que había traído Miguel, todo había desaparecido. Los árboles parecían diferentes. Más juntos. Más alto. Y ahora había una fina niebla en el aire, como si estuviéramos respirando dentro de una pesadilla. Eso no tiene sentido, dijo Miguel pateando el suelo con enojo. Pasamos por aquí ayer. Recuerdo ese tronco partido. El bosque está cambiando, murmuró Sofía mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. El bosque no cambia, respondió Miguel. Esto es algún tipo de truco. Raúl se agachó y dibujó un extraño símbolo en la tierra. 3 círculos entrelazados, con líneas que formaban algo así como raíces. No es un truco. Es un ciclo. Cada uno de nosotros toma un camino diferente. Pero solo hay una salida, el fin del dolor. Nadie respondió. Seguimos caminando. Poco después, el bosque pareció abrirse en un espacio más amplio. Un campo cubierto de musgo, rodeado de árboles viejos y espesos. En el centro, una especie de altar hecho con piedras apiladas, como si alguien, o algo, lo hubiera colocado hace mucho tiempo. Encima, una pequeña muñeca de trapo mojada con un lazo azul en el pelo. Me quedé congelado. Esa muñeca, susurré sin creer lo que veía. Es de Luna. Ella tenía uno igual cuando era niña. Podría ser una coincidencia, dijo Miguel rápidamente, pero su voz se apagó al final. No. No lo es. Esta muñeca tiene costuras torcidas en su brazo izquierdo. Lo cosí yo misma cuando se rompió en un viaje. Toqué la tela con las yemas de los dedos. Hacía frío, estaba húmedo, y parecía latir. El bosque circundante se volvió aún más silencioso. Un silencio que no era natural. Era denso, como si algo nos estuviera observando y conteniendo la respiración al mismo tiempo. El bosque te muestra lo que perdiste, dijo Raúl, como si repitiera una antigua enseñanza. Pero ella nunca lo regala. Cargar siempre. ¿Entonces está viva? Yo pregunté. Más de lo que puedas imaginar. Continuamos entre los arbustos, evitando más discusiones sobre el altar o la muñeca. Miguel tomó la iniciativa, como si quisiera escapar de la idea de que estábamos siendo manipulados. Pero por más que caminábamos nada tenía sentido. Los árboles se repitieron. Las raíces se entrelazaron de forma idéntica. Fue como si estuviéramos atrapados en un bucle sin fin. Empezamos a dejar nuevas marcas, pero aún así, minutos después, volvimos a pasar junto al mismo tronco hueco con marcas de quemaduras. Y luego, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Las hojas de los árboles se estaban secando cada vez más. La niebla iba aumentando. La luz del sol se desvanecía lentamente, como si el día fuera devorado aunque todavía era temprano. Y las voces volvieron. Pero esta vez, más fuerte. Íntimamente. Sofía, dijo una voz apagada, que venía desde la derecha. Papá, murmuró otro, que venía desde arriba, desde los árboles. Disa, ¿por qué tardaste tanto? Dijo la voz de Luna, casi detrás de mí. Me di la vuelta con el corazón acelerado. Y vi una silueta entre los árboles. Tenía el mismo corte de pelo que mi hermana. La misma forma de moverse. Los mismos hombros delgados. Pero no podía ser ella. Era imposible. Corrí hacia la figura, sin pensar. Acabo de escuchar a Raúl gritar detrás de mí. No corras. Eso es lo que ella quiere. Pero ya era demasiado tarde. Entré en una parte aún más densa del bosque. La figura desapareció. Las voces cesaron. Y yo, me encontré solo.
Todo a mi alrededor parecía igual, pero no lo era. Había un nuevo olor en el aire. Óxido. Tierra húmeda. Y tristeza. Una tristeza que parecía venir de la tierra misma. Grité llamando a los demás. Ninguna respuesta. Mi respiración se hizo corta. Empecé a dar vueltas en círculos, intentando reconocer algún camino, alguna señal. Y entonces lo vi. Un reflejo, como un espejo roto en medio del bosque. Me acerqué temblando y me di cuenta de que era un trozo de vidrio colgando entre dos ramas. Tenía una imagen pegada. Era Luna. Solo. En ese bosque. Me arrodillé y comencé a llorar. Por primera vez desde que llegué, sentí que tal vez estaba realmente perdido. No solo en el bosque, pero dentro de mí. Fue entonces cuando apareció Raúl. Silenciosamente, como si hubiera surgido de los mismos árboles. Él me extendió su mano. Ella sabe dónde eres débil. Ahí es donde ella entra. No tuve fuerzas para discutir. Simplemente tomé su mano y dejé que me tirara hacia atrás. Minutos después encontramos a Miguel y Sofía, aliviados de verme. Pero nadie sonrió. Nadie dijo nada. Sabíamos lo que había pasado. Sabíamos que a partir de ese momento el bosque comenzaría a mostrar su verdadera cara. Y ella quería que miráramos. Al día siguiente nadie mencionó lo que me había pasado. Ni las voces, ni la silueta de Luna, ni el hecho de que me había alejado del grupo. Fue como si todos supiéramos que a partir de ese momento el bosque comenzaría a poner a prueba a cada uno de nosotros, uno a la vez, y que la única manera de continuar era no hablar de ello. El silencio era una forma de supervivencia. El agua fue la primera en agotarse. Habíamos calculado que tendríamos suficiente para 3 días, pero el intenso calor, el peso de nuestras mochilas y el esfuerzo de caminar sin rumbo hicieron que nuestras botellas de agua se secaran más rápido de lo esperado. Miguel, siempre pragmático, sugirió que racionáramos. Sofía ya empezaba a sentirse mareada. Y yo. Sentí que mi garganta se secaba de una manera que parecía venir de lo más profundo de mi alma, como si el propio bosque nos estuviera drenando la energía a cada paso. Raúl sugirió buscar un manantial que él conociera, un arroyo que atravesaba el bosque en algún lugar más profundo. Pero no garantizó que todavía estaría allí. Dijo que ese lugar siempre estaba cambiando, que seguía el ritmo de quienes lo transitaban. Aún así, seguimos adelante. El sudor corría por nuestras espaldas. Los mosquitos zumbaban en nuestros oídos. Y el aire era tan húmedo que se sentía pesado en los pulmones. Fue a última hora de la tarde cuando encontramos el arroyo. El agua fluía lentamente, casi quieta. Era estrecho pero claro, y su sonido trajo un pequeño alivio a nuestros cuerpos cansados. Nos arrodillamos, sedientos, dispuestos a llenar nuestras cantimploras y beber directamente de nuestras manos, pero Raúl levantó el brazo, bloqueando a todos. Esperar. Esta agua tiene memoria. ¿Qué carajo significa eso? Miguel se enojó. El bosque recuerda. Si bebes del dolor, te reconoce. Estamos deshidratados. Protestó Sofía. Es mejor tener sed que ser devorado por recuerdos que no te pertenecen. Miré el agua y dudé. Pude ver el reflejo de mi cara, distorsionada por la lenta corriente. Pero por un segundo juro que vi algo más. Un par de ojos. Azul, como el de Luna. Me miraron fijamente. No estoy enojado pero con tristeza. Me eché hacia atrás. No beberé, dijo. Aún no. Miguel, refunfuñando, llenó la cantimplora. Sofía dudó, pero acabó haciendo lo mismo. Raúl y yo simplemente nos mojamos los labios con un paño húmedo. El bosque, en silencio, observaba. Caminamos unas horas más hasta que encontramos refugio entre rocas cubiertas de musgo. Instalamos nuestro campamento allí mismo. Apenas comí.
Había perdido el apetito. Sentí un peso en el estómago que no venía del hambre, sino de un miedo constante y silencioso, como si algo nos hubiera estado rodeando desde el principio, esperando el momento adecuado para revelarse. Por la noche, los susurros regresaron. Más intenso. Más confundido. ¿Mamá? Susurró Sofía en la oscuridad, con la voz quebrada. ¿Por qué estás aquí? Miguel durmió mal, dando vueltas en la cama y murmurando el nombre de su hija con los dientes apretados. Raúl permaneció inmóvil, con los ojos abiertos, escuchando. No dormí. Todo el tiempo sentí la presencia. No de alguien, pero de algo. Como si el bosque respirara a nuestro alrededor, absorbiendo nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestro dolor. Y entonces, en mitad de la noche, oí unos pasos ligeros. Me acerqué lentamente, con la linterna baja. Fue entonces cuando vi a Sofía, saliendo del círculo de luz. Pies descalzos, ojos vidriosos. Sofía. Llamé. ¿A dónde vas? Ella no respondió. Parecía en trance. Raúl corrió hacia mí y me agarró el brazo. No vayas tras ella. Ahora no. Ella está escuchando algo que es solo suyo. Si interfieres. Pero se perderá. Ella ya está perdida. Sus palabras me congelaron. Sofía caminó hasta desaparecer entre los árboles. Y con él, el sonido de un llanto lejano. Por la mañana, la encontraron sentada junto al arroyo. Sus ojos estaban llorosos, su vestido estaba sucio de tierra, sus pies estaban heridos. Lo vi, dijo con voz débil. Él estaba allí, en medio del agua, esperándome. Dijo que me extrañaba. Eso quedó atascado. Raúl la ayudó a levantarse. Miguel no dijo nada. Me quedé allí parado, mirando el agua fluir en silencio. Pasamos el día como sonámbulos. Ya nadie discutía direcciones. Seguimos el instinto de Raúl, que le decía que estaba reconociendo señales antiguas en los árboles, marcas dejadas por otros que habían pasado por allí antes. Pero ya no sabía que era real. Los árboles parecían observarnos con ojos invisibles. Las raíces a veces se movían sutilmente, como si estuvieran cambiando de lugar mientras no mirábamos. El hambre empezó a hacer acto de presencia. Lo único que quedaba eran algunas barras de proteínas, un paquete de galletas y trozos de fruta seca. Miguel lo repartió equitativamente, pero el silencio era cada vez más asfixiante. Al anochecer, acampamos en una zona más seca, cerca de un árbol retorcido que parecía la forma de un cuerpo humano en agonía. Era imposible no verlo. La forma de las ramas. El tronco arqueado. La cabeza colgando. Durante la noche soñé. Soñé que estaba en casa, con Luna, riendo, cocinando juntos. Todo estaba en calma. Cálido. Familiar. Pero entonces sus ojos se volvieron hacia mí. Y estaban vacíos. Ella susurró. Nunca me encontrarás. Me desperté jadeando y empapado en sudor frío. Y a mi lado, en la tierra, había una huella. Pequeño. Descalzo. Fresco. Raúl, llamé, casi sin voz. Alguien estuvo aquí. Él simplemente me miró, seriamente. Y él dijo. No alguien. Algo. La huella quedó allí. Impreso en la tierra junto a mi mochila, como una cicatriz fresca. Era demasiado pequeño para pertenecer a cualquiera de nosotros. Y había algo más, la forma era extraña, los dedos alargados, como si la carne hubiera sido moldeada incorrectamente, o hubiera estado bajo la tierra húmeda durante demasiado tiempo. Raúl la observó durante largos segundos sin decir nada, luego simplemente borró el rastro con su mano. No le pongas nombre a las cosas que viven aquí, dijo y se alejó. Esa mañana fue diferente. Nadie habló. Miguel parecía tenso, más que de costumbre,
como si presentiera que algo estaba a punto de estallar. Sofía estaba apática. Desde la noche anterior había estado oscilando entre profundos silencios y frases inconexas. A veces se reía de cosas que nadie entendía, otras veces susurraba para sí misma, como si estuviera hablando con alguien que solo ella podía ver. Y yo, ya no podía distinguir si esto era una pesadilla colectiva o si ya habíamos cruzado una línea invisible de la que no habría retorno. Avanzamos por el bosque con pasos pesados. Los árboles estaban aún más juntos, como si quisieran rodearnos para evitar que escapáramos. El calor era sofocante. El aire era denso y tenía un olor metálico, como a óxido húmedo. El bosque parecía respirar. Y con cada paso, el tiempo parecía alargarse. Fue Miguel quien encontró la primera evidencia. Aquí. Gritó señalando una rama baja. Atado a la rama había un trozo de tela. Amarillo, desgastado, con manchas de arcilla seca. Miguel se lo arrancó y se lo llevó a la cara. Empezó a temblar. Es de la blusa de mi hija, la llevaba puesta el día que desapareció. Todos se miraron en silencio. No hubo forma de confirmarlo. Pero Miguel tenía razón. Era un traje de niño. Y parecía haber estado allí durante mucho tiempo. Tejido prácticamente en descomposición. Unos metros más adelante encontramos lo que quedaba de un antiguo campamento. Tiendas rotas, lonas con agujeros, mochilas abiertas y esparcidas. Y lo más inquietante, un pequeño incendio, todavía con cenizas parcialmente oscuras, como si hubiera sido recientemente extinguido. Esto no puede ser aquí, dijo Raúl. Nadie ha llegado tan lejos en años. Me arrodillé junto a una mochila caída. Dentro había un cuaderno húmedo y parcialmente destruido. Las páginas estaban pegadas, pero logré abrir algunas con cuidado. La escritura era apresurada y temblorosa. Palabras sueltas. Pasajes desconectados. Me llaman. Está aquí. Ya no es ella. Necesito recordar quién soy. El bosque se come lo que queda del alma. No tenemos más tiempo. En una de las últimas páginas había un dibujo, un gran círculo, con varias figuras humanas dentro. Todos sin rostro. Y una figura en el centro, más grande, con una especie de corona de espinas en la cabeza. Esto es un ritual, murmuró Sofía señalando el dibujo con manos temblorosas. ¿Ritual de qué? Yo pregunté. No sé. Pero no es humano. Continuamos registrando el campamento. Miguel encontró una cámara digital con una lente rota. La batería se había hinchado, pero la tarjeta de memoria todavía estaba allí. Nos mantenemos. Raúl recogió unas notas sueltas, cubiertas de hongos. En uno de ellos, estaba escrito a mano el nombre de la hija de Miguel y una fecha. 2 días después de la desaparición. Fue entonces cuando me di cuenta de que había algo enterrado bajo una lona cubierta de hojas. Una maleta. Arrugado, sucio, pero familiar. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, ropa que reconocí inmediatamente. Un perfume específico. Y, en la parte inferior, un collar con un colgante de estrella. Collar de luna. Mi mundo dio vueltas. Es de ella. Es de ella. Esto no puede estar aquí, Dios mío, ella estaba aquí. Ella, mi voz se fue apagando. Raúl se arrodilló a mi lado, mirando el collar como si viera un presagio. Ella pasó ese punto. Pero no sabemos si salió. Miguel golpeó un árbol con el puño, gritando. Estaba perdiendo el control. Esto es un cementerio. El bosque nos muestra todo lo que ha devorado. Nos estás lanzando recuerdos a la cara. Nos está poniendo a prueba, dijo Raúl. Aún no es el final. Pero está cerca. Sofía se apartó, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Los escucho. Todo el tiempo. Ellos están aquí.
Me susurran, me llaman. Me piden que me quede. Me dicen que allá afuera, no hay nada más. Nuestro grupo ya no era el mismo. Había algo dentro de cada uno de nosotros que estaba empezando a ceder. Como si nuestros dolores, tan distintos, se cosieran en la misma red invisible que el bosque usaba para mantenernos allí. Una red emocional. Antes de irnos, Raúl tomó el collar de luna y me lo dio. Necesitarás esto. Pero solo si estás dispuesto a pagar el precio. ¿Qué precio? Pregunté con voz ronca. Él no respondió. Él simplemente se dio la vuelta y caminó por el sendero que tenía delante. Nos alejamos del campamento en silencio. Pero el olor a óxido, a papel mojado, a luto, permaneció con nosotros. Y a lo lejos, mientras caminábamos entre los árboles que poco a poco se cerraban a nuestro alrededor, oí algo que me heló la sangre. El sonido de los niños jugando. Risa. Palabras sueltas. Pasos ligeros. Y entonces, un llanto. Solitario. Agudo. Loco. Todo el mundo oyó. Nos detuvimos, estancados, el sonido resonando entre los árboles como si fuera amplificado por sus propias raíces. Miguel miró al vacío con ojos llorosos, murmurando el nombre de su hija. Sofía empezó a llorar. Y yo, simplemente apreté el collar de luna contra mi pecho, fuertemente. El bosque no solo quería nuestros cuerpos. Ella quería nuestra historia. El llanto resonó entre los árboles como si viniera de todos lados a la vez. Era infantil, intermitente, pero había algo mal. Ese dolor no sonaba humano. No era un niño perdido, era un lamento moldeado por el miedo, por la desesperación, por lo que quedaba de alguien que nunca fue encontrado. Miguel estaba hecho pedazos. Caminaba de un lado a otro, murmurando el nombre de su hija y sosteniendo la linterna en sus manos temblorosas. Raúl le impidió alejarse del grupo, pero era evidente que la tensión estaba llegando al punto de ser incontrolable. El bosque nos rodeaba como un animal paciente, esperando que alguno de nosotros hiciera el movimiento equivocado. Ella está cerca. Lo sé. Lo sentí. Ella me llamó. Miguel hablaba como si estuviera en trance, con los ojos vidriosos y llorosos. Estás escuchando lo que quieres oír, dijo Raúl, intentando mantener la cordura. El bosque sabe tu nombre. Ella susurra con la voz de sus recuerdos. Pero no es ella. Nunca lo es. Acampamos en lo alto de un afloramiento rocoso, creyendo que sería más seguro. Pero la seguridad era solo una ilusión. Esa noche, los sonidos eran más intensos. No solo llanto, sino risas, conversaciones enteras por todos lados, como si una multitud invisible estuviera acampando con nosotros. De repente Sofía comenzó a reír en la oscuridad. Están tan felices, bailan, cantan. Dicen que ya no duele. ¿Quién, Sofía? Pregunté intentando mantener la calma. Ella se volvió hacia mí con una sonrisa triste. Los que se quedaron. Eso me puso la piel de gallina. Más tarde, mientras todos dormían, o fingían dormir, Raúl me llamó para conversar a unos metros del campamento. Nos sentamos en un tronco húmedo. El collar de luna todavía estaba alrededor de mi cuello, frío como el metal recién salido del agua. ¿Sientes eso? Preguntó, mirando fijamente a la oscuridad. No tener miedo. La otra cosa. ¿Qué? Aceptación. El bosque está intentando hacernos olvidar por qué vinimos. Ella quiere que nos rindamos. Que el dolor se convierta en consuelo. Que el anhelo se convierta en refugio. Cerré los ojos. Él tenía razón. Una parte de mí, una parte muy pequeña, casi imperceptible, empezó a pensar que quizás sería más fácil dejar todo allí. Para quedarse. Ceder. ¿Por qué sigues aquí, Raúl? Pregunté abriendo los ojos. Perdiste a tu hermano, ¿verdad?
¿Por qué no te rendiste? Tardó un poco en responder. Porque lo vi. Vi lo que les pasa a aquellos que ceden. No desaparecen. Se quedan atascados. Atrapados en ellos mismos. En ciclos de dolor. Vagando entre raíces y sombras, reviviendo los mismos últimos momentos para siempre. ¿Y qué es este bosque, al fin y al cabo? Es el eco de lo que no hemos resuelto. Un espejo de nuestro dolor. Un agujero donde se materializa el duelo. Un purgatorio. O un castigo. No sé. A la mañana siguiente, Miguel había desaparecido. Sus mochilas todavía estaban allí. La navaja, la cantimplora, las obras. Pero no lo hace. Raúl buscó rastros y nada. Ningún sonido de escape, ninguna señal de lucha. Fue como si se hubiera evaporado en el aire. Sofía quedó en shock, sentada con la mirada fija en la niebla. Escuchó a su hija, murmuró. Ella le cantó para que se durmiera. Nos pusimos en marcha en búsqueda. Gritamos tu nombre. Buscamos los alrededores. Pero lo que encontramos fue peor que la desaparición. En un claro cercano, había un pequeño montón de piedras, recién colocadas, formando un círculo. En el centro, una pulsera infantil de color rosa con el nombre Clara grabado. Miguel había decidido quedarse. Raúl cerró los ojos y murmuró algo en maya. Luego me miró. Así empieza. Uno a uno, se van marchando. No porque sean débiles, pero porque están cansados de luchar contra lo que no pueden cambiar. Sofía se alejaba cada vez más. Respondió con monosílabos, caminó sin rumbo y se negó a comer. Empecé a temer por ella. Mientras seguíamos un sendero casi sin iluminación, me encontré con una extraña marca en un árbol, un símbolo tallado en el tronco, similar al dibujo del cuaderno del campamento anterior, 3 círculos entrelazados. Pero ahora con líneas que los recorren, como lágrimas o raíces ardientes. Está en todas partes, dijo Raúl tocando la talla. Es una marca antigua. Utilizado por un pueblo que existió incluso antes de los mayas. Creían que ciertos lugares de la tierra eran portales entre el mundo de los vivos y el mundo de los ecos. ¿Haciendo eco? Espíritus que no sabían que estaban muertos. O que no aceptaron la muerte. Quedan atrapados en ciclos de dolor, hasta que son alimentados por los recuerdos de otros. Recuerdos frescos. Como el nuestro. ¿Y les estamos dando de comer? Raúl asintió. Y cuanto más fuertes se vuelven, más real se vuelve el bosque. Más adentro. Más difícil salir. Me detuve. Mi corazón latía rápido. ¿Entonces hay una salida? Hay. Pero solo para aquellos que aceptan la pérdida. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No puedo aceptarlo. No sin saber qué le pasó a Luna. Necesito verla. Raúl me miró a los ojos. Por primera vez, había algo diferente en su rostro, miedo. Entonces ella vendrá a ti. Esa noche, antes de que oscureciera, encontramos un claro con árboles retorcidos y el suelo cubierto de hojas negras, como recién quemadas. En el centro, un árbol grueso, con ramas que se elevaban como brazos. Y en él, trozos de ropa, juguetes, fotos pegadas con clavos y alambres. Era un altar. Un monumento al dolor. Entre los objetos reconocí un pañuelo azul con bordados amarillos. De Luna. Una vez lo dejó caer en el parque cuando era niña y lloró durante horas. Lo volví a coser con hilo blanco. Y allí estaba. Atrapado en el árbol. Mis rodillas se debilitaron. Ella pasó por aquí. Dios mío. Ella falleció. Raúl no dijo nada. Simplemente me entregó el collar que había dejado caer horas antes. Y me susurró. Ella sabe que estás aquí. Detrás de nosotros, el bosque gemía como si respirara profundamente.
Las hojas crujieron incluso sin viento. Y de repente cayó la noche, como si alguien hubiera borrado el cielo con sus propias manos. El llanto resonó entre los árboles como si viniera de todos lados a la vez. Era infantil, intermitente, pero había algo mal. Ese dolor no sonaba humano. No era un niño perdido, era un lamento moldeado por el miedo, por la desesperación, por lo que quedaba de alguien que nunca fue encontrado. Miguel estaba hecho pedazos. Caminaba de un lado a otro, murmurando el nombre de su hija y sosteniendo la linterna en sus manos temblorosas. Raúl le impidió alejarse del grupo, pero era evidente que la tensión estaba llegando al punto de ser incontrolable. El bosque nos rodeaba como un animal paciente, esperando que alguno de nosotros hiciera el movimiento equivocado. Ella está cerca. Lo sé. Lo sentí. Ella me llamó. Miguel hablaba como si estuviera en trance, con los ojos vidriosos y llorosos. «Estás escuchando lo que quieres oír», dijo Raúl, intentando mantener la cordura. «El bosque sabe tu nombre». Ella susurra con la voz de sus recuerdos. Pero no es ella. Nunca lo es. Acampamos en lo alto de un afloramiento rocoso, creyendo que sería más seguro. Pero la seguridad era solo una ilusión. Esa noche, los sonidos eran más intensos. No solo llanto, sino risas, conversaciones enteras por todos lados, como si una multitud invisible estuviera acampando con nosotros. De repente Sofía comenzó a reír en la oscuridad. Están tan felices, bailan, cantan. Dicen que ya no duele. ¿Quién, Sofía? Pregunté intentando mantener la calma. Ella se volvió hacia mí con una sonrisa triste. Los que se quedaron. Eso me puso la piel de gallina. Más tarde, mientras todos dormían, o fingían dormir, Raúl me llamó para conversar a unos metros del campamento. Nos sentamos en un tronco húmedo. El collar de luna todavía estaba alrededor de mi cuello, frío como el metal recién salido del agua. ¿Sientes eso?, preguntó, mirando fijamente a la oscuridad. No tener miedo. La otra cosa. ¿Qué? Aceptación. El bosque está intentando hacernos olvidar por qué vinimos. Ella quiere que nos rindamos. Que el dolor se convierta en consuelo. Que el anhelo se convierta en refugio. Cerré los ojos. Él tenía razón. Una parte de mí, una parte muy pequeña, casi imperceptible, empezó a pensar que quizás sería más fácil dejar todo allí. Para quedarse. Ceder. ¿Por qué sigues aquí, Raúl?, pregunté abriendo los ojos. Perdiste a tu hermano, ¿verdad? ¿Por qué no te rendiste? Tardó un poco en responder. Porque lo vi. Vi lo que les pasa a aquellos que ceden. No desaparecen. Se quedan atascados. Atrapados en ellos mismos. En ciclos de dolor. Vagando entre raíces y sombras, reviviendo los mismos últimos momentos para siempre. ¿Y qué es este bosque, al fin y al cabo? Es el eco de lo que no hemos resuelto. Un espejo de nuestro dolor. Un agujero donde se materializa el duelo. Un purgatorio. O un castigo. No sé. A la mañana siguiente, Miguel había desaparecido. Sus mochilas todavía estaban allí. La navaja, la cantimplora, las obras. Pero no lo hace. Raúl buscó rastros y nada. Ningún sonido de escape, ninguna señal de lucha. Fue como si se hubiera evaporado en el aire. Sofía quedó en shock, sentada con la mirada fija en la niebla. Escuchó a su hija, murmuró. Ella le cantó para que se durmiera. Nos pusimos en marcha en búsqueda. Gritamos tu nombre. Buscamos los alrededores. Pero lo que encontramos fue peor que la desaparición. En un claro cercano, había un pequeño montón de piedras, recién colocadas, formando un círculo. En el centro, una pulsera infantil de color rosa con el nombre Clara grabado. Miguel había decidido quedarse.
Raúl cerró los ojos y murmuró algo en maya. Luego me miró. Así empieza. Uno a uno, se van marchando. No porque sean débiles, pero porque están cansados de luchar contra lo que no pueden cambiar. Sofía se alejaba cada vez más. Respondió con monosílabos, caminó sin rumbo y se negó a comer. Empecé a temer por ella. Mientras seguíamos un sendero casi sin iluminación, me encontré con una extraña marca en un árbol, un símbolo tallado en el tronco, similar al dibujo del cuaderno del campamento anterior, 3 círculos entrelazados. Pero ahora con líneas que los recorren, como lágrimas o raíces ardientes. Está en todas partes, dijo Raúl tocando la talla. Es una marca antigua. Utilizado por un pueblo que existió incluso antes de los mayas. Creían que ciertos lugares de la tierra eran portales entre el mundo de los vivos y el mundo de los ecos. ¿Haciendo eco? Espíritus que no sabían que estaban muertos. O que no aceptaron la muerte. Quedan atrapados en ciclos de dolor, hasta que son alimentados por los recuerdos de otros. Recuerdos frescos. Como el nuestro. ¿Y les estamos dando de comer? Raúl asintió. Y cuanto más fuertes se vuelven, más real se vuelve el bosque. Más adentro. Más difícil salir. Me detuve. Mi corazón latía rápido. ¿Entonces hay una salida? Hay. Pero solo para aquellos que aceptan la pérdida. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No puedo aceptarlo. No sin saber qué le pasó a Luna. Necesito verla. Raúl me miró a los ojos. Por primera vez, había algo diferente en su rostro, miedo. Entonces ella vendrá a ti. Esa noche, antes de que oscureciera, encontramos un claro con árboles retorcidos y el suelo cubierto de hojas negras, como recién quemadas. En el centro, un árbol grueso, con ramas que se elevaban como brazos. Y en él, trozos de ropa, juguetes, fotos pegadas con clavos y alambres. Era un altar. Un monumento al dolor. Entre los objetos reconocí un pañuelo azul con bordados amarillos. De Luna. Una vez lo dejó caer en el parque cuando era niña y lloró durante horas. Lo volví a coser con hilo blanco. Y allí estaba. Atrapado en el árbol. Mis rodillas se debilitaron. Ella pasó por aquí. Dios mío. Ella falleció. Raúl no dijo nada. Simplemente me entregó el collar que había dejado caer horas antes. Y me susurró. Ella sabe que estás aquí. Detrás de nosotros, el bosque gemía como si respirara profundamente. Las hojas crujieron incluso sin viento. Y de repente cayó la noche, como si alguien hubiera borrado el cielo con sus propias manos. La oscuridad cayó como una manta pesada. El tiempo transcurrido entre el atardecer y la oscuridad total no fue más que un suspiro. El bosque que rodeaba el claro latía como un corazón cansado. Incluso con las linternas encendidas, la luz parecía ser absorbida cada pocos pasos, como si el aire tuviera peso, como si cada rayo fuera tragado por algo invisible acechando en las sombras. Sofía murmuraba frases bajas, casi infantiles. Ella estaba sentada cerca del altar, acariciando una fotografía antigua que había encontrado atrapada en la corteza del árbol. La imagen era irreconocible, descolorida, pero para ella era clara. Él me estaba esperando, aquí mismo. Sentado como siempre lo hacía en el sofá. Con esa sonrisa. Sus ojos no parpadearon. Dijo que tardé demasiado. Sofía, dije con cuidado, arrodillándome a su lado, sabes que es el bosque el que habla, ¿verdad? Que este no es él. Es él, insistió. Reconocería esa sonrisa incluso en la oscuridad. Dijo que la añoranza duele menos si me quedo. Raúl la observó con la mandíbula apretada. Sabía que la estábamos perdiendo. No durará mucho más, dijo en voz baja, para que solo yo pudiera oírlo.
Y cuando el bosque se lleva a uno, no te devuelve lo mismo. Dormí un rato esa noche. El calor era sofocante, como si el aire hubiera sido cocinado desde el interior de la tierra. Y a cada momento se oían voces. Susurros. Llamado. Algunos vinieron de arriba, de los árboles. Otros vinieron del suelo, como si la tierra hablara debajo de nosotros. Cuando finalmente cerré los ojos, soñé con Luna. Estábamos en casa. Ella cocinó. Llevaba el mismo delantal que cuando era adolescente y cantaba una vieja canción, desafinada, como siempre lo hacía. Todo parecía estar bien, hasta que dejó de cantar y me miró. Los ojos estaban vacíos. Y de las comisuras de su boca corría una línea oscura, como si llorara sombras. ¿Por qué no viniste antes?, susurró ella. Me desperté con un grito. Sofía ya no estaba allí. Raúl se levantó inmediatamente. Corrimos por el claro, llamándola, hasta que encontramos sus huellas en el suelo húmedo, adentrándonos más en el bosque, hacia un sendero que, hasta entonces, no existía. El camino estaba abierto, como si el bosque se hubiera curvado, permitiendo su paso. Fuimos tras ello. El sendero era estrecho y sofocante. Los árboles se cerraron sobre nuestras cabezas como garras. El terreno era irregular, cubierto de hojas negras y ramas quebradizas. Y lo más. Lo curioso fue que mientras corríamos, comencé a darme cuenta de que los árboles nos estaban observando. Sí, sé cómo suena eso. Pero era cierto. Troncos con nudos que parecían ojos, ramas que se movían lentamente, como dedos apuntando. Raúl también lo sintió. Respiraba con dificultad, como si el propio bosque se estuviera contrayendo. Encontramos a Sofía un poco más adelante. Ella estaba de pie frente a un gran arco de piedra cubierto de musgo y símbolos tallados. El portal parecía antiguo, antiguo. Al otro lado, oscuridad absoluta. Ella estaba inmóvil, como hipnotizada. Está ahí dentro, susurró sin mirarnos. Él me está esperando. Puedo oírlo cantando. Nuestra música. Raúl intentó acercarse, pero se detuvo de repente. No pasar. Si entras allí no volverás. Ella no quiere quedarse aquí, dijo Sofía sin dejar de mirar el vacío del arco. Me duele mucho aquí. Allí está más tranquilo. Eso no es calma, respondí dando un paso. Es una rendición. No estás escuchándolo. Estás escuchando lo que queda de su dolor. Sofía giró lentamente su rostro hacia mí. Por primera vez vi lágrimas reales fluyendo. No había locura en sus ojos en ese momento. Había cansancio. Un cansancio que empezaba a comprender. No lo soporto más. Solo quería un lugar donde el dolor no me aplastara. Donde poder respirar sin ahogarme. ¿Y si ese lugar no existe? Yo pregunté. Ella no respondió. Él simplemente sonrió tristemente y entró. Raúl gritó. Intenté correr tras ella, pero en el instante en que cruzó el arco, la oscuridad se cerró como una boca hambrienta. El sonido desapareció. Los árboles quedaron en silencio. El rastro, minutos después, desapareció detrás de nosotros, como si nunca hubiera existido. A Sofía la habían tragado. Como tantos otros. Regresamos al claro sin decir palabra. Ahora solo éramos dos. El altar del árbol parecía más denso, como si hubiera absorbido su presencia. Un nuevo objeto había aparecido entre las ramas, la fotografía que sostenía, ahora quemada en los bordes. El bosque quería recordárnoslo. Quería hacernos entender que no se olvidaba de nadie. Me está carcomiendo, susurré. Está llegando lentamente. Adentro. Recordándome cada culpa que escondí. Raúl se sentó a mi lado. Sus ojos estaban rojos. Por primera vez vi en él la misma vulnerabilidad que todos llevamos. Así es como gana.
Primero rompe el cuerpo. Luego el tiempo. Por fin, esperanza. ¿Por qué sigues aquí, Raúl? Pregunté en un susurro. En verdad. Tardó un poco en responder. Porque en el fondo, también quiero ver a mi hermano. Pero necesito saber si hay otra manera. Una que no termine con nosotros rindiéndonos. Miré al cielo. Pero ya no existía. Las copas de los árboles se habían cerrado completamente. Y allí arriba, en la oscuridad entre las ramas, algo se movía. Las voces ya no solo querían llamar. Ellos querían quedarse. El bosque estaba vivo. No solo en el sentido biológico, sino en un sentido más profundo y antiguo. Latía con una conciencia propia, una entidad que observaba, probaba y, finalmente, elegía. Y ahora, sentimos que estábamos en el umbral de esa elección. Después de la pérdida de Sofía, el silencio entre Raúl y yo se hizo casi tangible. Cada paso que dábamos iba acompañado del peso de las ausencias, de las voces que antes llenaban el espacio y ahora eran solo ecos en nuestras mentes. El claro donde habíamos encontrado el altar parecía llamarnos, pero resistimos la tentación de regresar. Sabíamos que el bosque usaría nuestros recuerdos contra nosotros. Tenemos que continuar, dijo Raúl rompiendo el silencio. Quedarse quieto es lo mismo que rendirse. Asentí, aunque cada fibra de mi ser anhelaba detenerse, descansar, tal vez incluso escuchar las voces que susurraban promesas de alivio. Pero no pude. Aún no. Caminamos durante horas, tal vez días, el tiempo había perdido su significado. El entorno que nos rodeaba empezó a cambiar. Los árboles, antes densos y opresivos, comenzaron a ralear, permitiendo que los rayos de luz se filtraran a través del dosel. El aire se hizo menos pesado y por un momento sentí una chispa de esperanza. Fue entonces cuando encontramos la cabaña. Escondida entre los árboles, la estructura de madera parecía haber sido construida hacía décadas, quizás siglos. El musgo cubría gran parte de sus paredes y la puerta colgaba de sus bisagras oxidadas. Pero lo que más nos llamó la atención fue la tenue luz que emanaba de una de las ventanas. Esto no puede ser real, murmuré. Real o no, es una elección que nos da el bosque, respondió Raúl. ¿Entramos o seguimos recto? La decisión parecía sencilla, pero sabíamos que nada en ese bosque era lo que parecía. Aún así, la perspectiva de refugio, por ilusoria que fuera, era tentadora. Entremos, decidí, sintiendo que de alguna manera esta cabaña estaba conectada con lo que estábamos buscando. Raúl dudó un momento, pero aceptó. Nos acercamos con cautela, cada paso resonaba en nuestros oídos como tambores lejanos. Empujé la puerta, que se abrió con un largo gemido. El interior era sorprendentemente acogedor. Una chimenea crepitaba en un rincón, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de madera. Una mesa sencilla ocupaba el centro de la habitación, con 2 sillas a cada lado. Y sentada en uno de ellos estaba Luna. Mi corazón se detuvo. ¿Luna? Mi voz era un susurro, lleno de incredulidad y esperanza. Ella miró hacia arriba y por un momento todo se sintió bien. Pero entonces, me di cuenta. Sus ojos, aunque familiares, estaban vacíos, como si su esencia hubiera sido drenada. Te tomaste tu tiempo, dijo ella, y su voz resonó de forma extraña, como si viniera de muy lejos. Di un paso adelante, pero Raúl me agarró del brazo. Ten cuidado, advirtió. Puede que esto no sea lo que parece. Luna sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Siempre tan cauteloso, Raúl. Pero esta vez, estoy aquí. Real. Ven, siéntate conmigo. La tentación fue abrumadora. Todo lo que quería era abrazarla, sentir su presencia, creer que todo había terminado. Pero algo estaba mal. Muy mal. ¿Cómo llegaste aquí? Pregunté intentando ganar tiempo. Ella inclinó la cabeza, como si la pregunta fuera inesperada.
Siempre he estado aquí, esperando por ti. Raúl me apretó el brazo con más fuerza. Esto no es real, susurró. El bosque está jugando contigo. Luna se levantó lentamente, sus movimientos demasiado fluidos, casi como si estuviera flotando. ¿No confías en mí? Soy yo, tu hermana. ¿Por qué dudas? Las paredes de la cabina comenzaron a latir, como si estuvieran respirando. La chimenea crepitaba más intensamente, proyectando sombras que parecían extenderse hacia nosotros. Tenemos que salir de aquí, dijo Raúl, tirándome hacia la puerta. Pero Luna dio un paso adelante y la puerta se cerró de golpe. No puedes dejarme otra vez, su voz era una mezcla de súplica y amenaza. Permanecer. Aquí es seguro. Mi corazón estaba en conflicto. Todo en mí gritaba que corriera, pero verla, aunque distorsionada, me mantenía cautivo. ¿Qué quieres de mí? Pregunté sintiendo que se me formaban las lágrimas. Ella sonrió de nuevo, y esta vez, sus ojos brillaron con una luz antinatural. Solo tu compañía. Para siempre. Raúl no esperó nada más. Sacó una pequeña bolsa de su mochila y arrojó un puñado de polvo al suelo entre nosotros y Luna. Una luz azul brilló, formando una barrera. Correr. Gritó. Sin pensarlo, me giré y corrí hacia la puerta, que ahora estaba abierta. Raúl me siguió de cerca. Tan pronto como nos fuimos, la cabaña desapareció, como si nunca hubiera existido. Jadeando, caí de rodillas en el suelo húmedo del bosque. ¿Qué fue eso? Pregunté entre respiraciones. Raúl se sentó a mi lado, también jadeando. El bosque nos puso a prueba. Quería ver si cederías a la tentación. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera rendido? Él me miró seriamente. Te habrías convertido en parte de ello. Como todo el mundo. El peso de la revelación cayó sobre mí. El bosque no solo era un lugar de pérdidas, sino también de elecciones. Y yo había hecho el mío. Debemos continuar, dije, poniéndome de pie con renovada determinación. No puedo descansar hasta encontrar a la verdadera Luna. Raúl asintió. Entonces vámonos. Pero prepárate. El bosque aún no ha terminado con nosotros. Con una última mirada hacia donde había estado la cabaña, seguimos adelante, sabiendo que la verdadera prueba aún estaba por llegar. El bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor, como si cada árbol, cada sombra, conspiraran para detenernos. Raúl y yo avanzamos con cautela, conscientes de que cada paso podía ser una trampa. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de preguntas no formuladas y miedos no confesados. Después de horas de caminata, llegamos a un claro como ningún otro. En el centro se alzaba un árbol colosal cuyas raíces serpenteaban por el suelo como tentáculos. Sus ramas se extendían hacia el cielo, pero en lugar de hojas colgaban de ellas objetos, fotografías descoloridas, retazos de ropa, juguetes de niños. Era un monumento a las almas perdidas que el bosque había reclamado. Me acerqué sintiendo una atracción irresistible. Mis ojos recorrieron los artículos hasta que se posaron en un objeto familiar, una pulsera de plata con un pequeño colgante en forma de luna. El corazón se aceleró. Es de Luna, susurré, extendiendo la mano para tocarlo. Raúl me sujetó la muñeca con fuerza. Cuidadoso. El bosque sabe cómo utilizar nuestras emociones en nuestra contra. Pero no pude dar marcha atrás. Retiré con cuidado la pulsera del árbol. En el instante en que mis dedos tocaron el frío metal, una ola de mareo me golpeó. El claro desapareció. Me encontré en un pasillo estrecho y oscuro. Las paredes palpitaban como si estuvieran hechas de carne viva. El aire era denso, denso por el olor metálico de la sangre. Caminé hacia adelante y cada paso resonaba como un tambor distante. Al final del pasillo, una puerta. Lo abrí. Era la habitación de Luna. Ella estaba sentada en la cama, de espaldas a mí,
peinándose. La luz de la lámpara proyectaba sombras suaves sobre las paredes. ¿Luna? Mi voz temblaba. Ella se giró lentamente. Su rostro estaba pálido y sus ojos hundidos y apagados. Pero ella sonrió. Finalmente viniste por mí, dijo ella, con un eco extraño en su voz. Me apresuré a abrazarla, pero en el momento en que nuestros cuerpos se tocaron, ella se disolvió en una nube de ceniza. La habitación se disolvió a mi alrededor. Me desperté en el claro, jadeando. Raúl estaba a mi lado, la preocupación escrita en todo su rostro. Te desmayaste. ¿Qué pasó? Le conté sobre la visión. Él asintió, como si hubiera esperado esto. El bosque te está mostrando lo que más deseas. Pero es una ilusión. Necesitamos seguir adelante. Me puse de pie, todavía temblando. Guardamos la pulsera en nuestro bolsillo y continuamos. El bosque se hizo más denso, las sombras más profundas. Susurros resonaron a nuestro alrededor, voces familiares gritando nuestros nombres. Ignorarlos requirió un esfuerzo sobrehumano. Finalmente llegamos a una cueva escondida entre enredaderas y musgo. Raúl se detuvo. Está aquí. El corazón de las tinieblas. ¿Qué hay ahí dentro? Pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Nuestros mayores miedos. Nuestros mayores dolores. Pero también, quizás, nuestras respuestas. Respiré profundamente. Si había alguna posibilidad de encontrar a Luna, necesitaba entrar. Entramos en la cueva. La oscuridad era absoluta, pero una tenue luz emanaba de las paredes húmedas, revelando pinturas antiguas, figuras humanas rodeadas de sombras, círculos dentro de círculos, ojos que todo lo ven. En el centro de la cueva, un pozo. De allí se elevaba una espesa niebla que formaba figuras que danzaban en el aire. Me acerqué sintiendo una atracción irresistible. Miré dentro. Vi a Luna. Ella estaba en un bosque, similar al que estábamos nosotros, pero diferente. Los colores eran más brillantes, el aire más ligero. Ella estaba sonriendo, jugando con niños que no reconocí. Luna. Llamé, pero mi voz no emitió ningún sonido. Raúl me tocó el hombro. El pozo muestra posibilidades. No realidades. No te dejes engañar. Pero ¿qué pasaría si fuera real? ¿Qué pasaría si Luna estuviera en un lugar mejor y más feliz? La duda me consumió. Si saltaba podría alcanzarla. Podría estar con ella otra vez. Di un paso adelante. Raúl me abrazó. No es real. El bosque está intentando atraparte. Luché contra él mientras las lágrimas corrían por mi cara. ¿Y si así fuera? ¿Y si ella está ahí, esperándome? Me giró para que lo mirara. ¿Y si no lo es? ¿Y si es solo otra ilusión? ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por una posibilidad? Sus palabras penetraron la niebla de mi mente. Miré hacia atrás dentro del pozo. Las imágenes seguían bailando, pero ahora parecían distantes, irreales. Me alejé con el corazón pesado. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté, mi voz apenas más alta que un susurro. Raúl miró a su alrededor. Necesitamos destruir esto. Romper el ciclo. ¿Cómo? Sacó de su mochila un pequeño frasco que contenía un líquido color ámbar. Este es aceite consagrado. Si lo arrojamos al pozo y lo encendemos, tal vez podamos purificar este lugar. Asentí. Juntos vertimos el petróleo en el pozo. Raúl encendió un fósforo y lo arrojó. Las llamas estallaron, iluminando la cueva con una luz dorada. Las sombras en las paredes se retorcían, como si estuvieran gritando en silencio. El suelo tembló. Salimos corriendo de la cueva mientras ésta se derrumbaba detrás de nosotros. El bosque a nuestro alrededor parecía cambiar. Las sombras se disiparon y la luz del sol se filtró entre los árboles.
Caí de rodillas, exhausto. ¿Ya terminó? Yo pregunté. Raúl se sentó a mi lado. No sé. Pero dimos el primer paso. Miré la pulsera de luna en mi mano. Aún no la he encontrado. Puso una mano sobre mi hombro. Pero ahora tal vez tengas una oportunidad real. La esperanza, aunque frágil, se reavivó en mi pecho. Yo seguiría buscando. Por Luna. Por mí solo. El bosque había puesto a prueba nuestros límites, había jugado con nuestras mentes y corazones. Pero ahora sentí que teníamos una oportunidad de escapar de su control. Y aprovecharía esa oportunidad con todas mis fuerzas. Me desperté con la cara pegada a la tierra húmeda y el cuerpo palpitando como si me hubieran expulsado de un sueño o de una pesadilla. Mis pulmones ardían. Había olor a humo en el aire. El cielo, por primera vez en días, estaba azul. Sin ramas que obstruyan la luz. Ninguna sombra se mueve sola. Intenté sentarme, pero un dolor agudo me atravesó las costillas. Gemí suavemente y solo entonces me di cuenta de que había alguien allí. Un hombre uniformado, diciendo algo en una radio. Tenemos un sobreviviente. Repito, una mujer viva. Desorientado, signos de deshidratación y hematomas. Estamos en el sector aislado de la reserva, coordenadas, dejó de hablar y me miró sorprendido. Oye, ¿estás despierto? ¿Puedes oírme? Asentí con dificultad. Mis ojos todavía ardían y la luz era demasiado brillante. ¿Sabes dónde estás? Miré a mi alrededor. Era un campo abierto y seco. Sin bosque. No hay árboles. No hay sonidos familiares. Allí todo parecía mal, como si el mundo hubiera seguido adelante sin mí. ¿Dónde está Raúl? El hombre frunció el ceño. Estaba solo cuando te encontramos. Casi lo pasamos de largo. Este lugar no está destinado a tener a nadie. Por supuesto que no, pensé. Nunca lo fue. Él me ayudó a levantarme. Mis rodillas temblaban. Me echaron una manta sobre los hombros y me pusieron una botella de agua en las manos. Al tocarlo me di cuenta de que algo todavía estaba pegado a mi cuello, el collar de luna. Frío. Sucio. Intacto. Mientras el helicóptero me llevaba, traté de mirar hacia atrás. Pero ya no había bosque. Solo una vasta extensión de maleza escasa, árboles dispersos y senderos de tierra cubiertos de huellas de neumáticos. Sin limpieza. Sin altar. Ni rastro de todo lo vivido. Era como si el bosque nunca hubiera existido en ese momento. O, como si se hubiera vuelto a esconder. Me llevaron a un hospital en Cancún. Los médicos dijeron que había estado desaparecido durante casi 2 semanas. 2 excursionistas informaron haber escuchado voces provenientes de un sendero apartado y alertaron a las autoridades, el mismo sendero que no existía. Los rescatistas me encontraron inconsciente en una parte inhóspita de la reserva, a kilómetros de la zona permitida para los visitantes. Hicieron preguntas. Montón de. ¿Cómo llegué allí? ¿Qué vi? ¿Había alguien más conmigo? Respondí lo mínimo. Dijeron que estaba en shock, que podía estar mezclando delirio con trauma. Quizás realmente lo era. Pero una cosa era segura, no podía decir la verdad. Nadie lo creería. Y si creyeran, el bosque encontraría una nueva forma de ser recordado. Y no quiere ningún testigo. Ella quiere extrañarte. En los días siguientes repetí 1000 veces las mismas frases, no me acuerdo, estaba oscuro, me perdí. Pero por la noche, en la habitación del hospital, los susurros regresaron. Débil. Casi imperceptible. A veces era la voz de Luna llamándome. A veces era Miguel cantándole a su hija para que se durmiera. A veces, era silencio. Pero un silencio denso y vivo. El chico que te mira. Me dieron el alta 2 días después.
Regresé a la Ciudad de México con el cuerpo remendado y la mente destrozada. Intenté retomar el rumbo de mi vida. Trabajar. Café en la esquina. Rutina. Pero todo sonaba vacío. Mecánico. Ya no era el mismo. Algo dentro de mí había sido arrancado. O quizás, algo quedó allí. En el fondo de mi cajón, guardé los pocos objetos que traje del bosque, el collar de luna. La pulsera infantil encontrada entre las piedras. Un trozo de página de diario húmeda con el antiguo símbolo dibujado a lápiz. A veces los miro durante horas, esperando que digan algo. Eso tiene sentido. Pero solo pesan. Como pequeñas anclas que me mantienen conectado con lo que vi y lo que perdí. Nunca volví a ver a Raúl. No hay registro de él. No hay fotos, ni en redes sociales ni en los registros turísticos de la región. Empecé a dudar. ¿Pudo haber sido también una ilusión? ¿Otra imagen moldeada por el bosque? Pero no, recuerdo el calor de su mano. El olor a sudor y humo en tu ropa. De palabras duras pero humanas. Él existió. De alguna manera, existía. Y, como tantos otros, decidió quedarse. Sofía, Miguel, también se han ido. Tragados por el bosque, por el dolor, por la promesa de encontrar nuevamente a quienes amaban. Y Luna, mi hermana, quizá todavía esté ahí hoy. O tal vez te convertiste en parte de ello. Un fragmento. Un eco. No paso un día sin pensar en ella. A veces, en las noches más largas, sueño con la cabaña. La chimenea todavía está encendida. Las paredes respirando. Luna sentada a la mesa, peinándose el cabello, con la misma mirada tranquila. Y siempre, antes de despertarme, ella dice: viniste. Ahora puedo descansar. Pero el descanso no es para mí. Y quizás ni siquiera sea para ella. Hoy en día, evito los bosques. Evito los senderos. Evito el silencio demasiado profundo. Pero aún así, llevo un vacío que late. Un miedo que no desaparece. Y una certeza que nadie me podrá quitar. El bosque existe. Ella cambia de lugar. Cambia de forma. Cambia tu nombre. Pero siempre está al acecho. Esperando a los que están en quiebra. De los que sufren. De alguien que busca a alguien que ya no está. No es necesario encontrarlo. Porque una vez que te encuentra, ella nunca te olvida. Si has llegado hasta aquí, quizás ya sea demasiado tarde. Pero si todavía estás entre nosotros, demuestra que no tienes miedo, deja un me gusta y difunde el terror. Solo ten cuidado, porque algunas historias nunca terminan.